Yo no puedo resolver este circuito de acá si primero no encuentro su circuito equivalente. Una vez que encuentro su circuito equivalente, ya la historia está resuelta. Porque esta malla de acá me va a permitir encontrar IB o IC. Pude haber encontrado de frente IC, ¿correcto? Entonces es una malla pequeña en donde este voltaje, la caída de tensión, este voltaje se va a dividir acá, acá y acá. Y la otra malla me va a permitir hallar voltaje colector emisor. Muy bien, entonces hemos quedado que con estos valores, ¿sí? Con estos valores de acá, su IC es 0,75 y su voltaje colector emisor es 12,6 voltios. Muy bien. Entonces, hallemos su recta de carga. La recta de carga, dos ejes, la hice en miliamperios y voltaje colector emisor en voltios. Para hallar los puntos de la recta, son dos puntos, IC máxima y voltaje colector máximo. De ella, lo más fácil es el voltaje colector máximo. ¿Cuánto es el máximo valor que puede caer en ese circuito entre colector y emisor? ¿Cuánto es el máximo valor? La fuente. 16. En líneas generales, lo máximo que puede caer es la fuente, BCC. ¿Y cómo hallo la I máxima? ¿En qué momento voy a hallar la I máxima? Cuando mi transistor, esta juntura la convierta en un cable. Y ese momento, ¿cuándo ocurre? Cuando mi transistor está en saturación, interruptor cerrado. Entonces, ¿a qué será igual en esos casos? Será igual a BCC sobre ¿quién? RC más RE. Esto es igual a 16 voltios sobre 3K3 más 1K2. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? 3.5 miliamperes. O sea que mi recta de carga tiene dos valores, ¿sí? Por acá tiene un valor de 3.5, ¿sí? Y por el otro lado, ¿qué valor tiene? 16 voltios. Entonces, agarramos más o menos llevando una proporción por acá, ¿sí? Esa es mi recta de carga, esa es su pista de mi punto Q. Yo, modificando las resistencias, cualquiera de las dos, voy a hacer que mi punto Q se desplace en esa recta de carga. Ahorita, con estos valores, ¿en qué lugar se encuentra? Fácil, 0,75 y 12.16. Entonces, básicamente, si todo vale 16, ¿correcto? Tenemos acá 4, 8, 12. Más o menos está por acá.
vale 0,75 y esta vale 12,6. Mi punto Q, como les dije, desde el momento que salió este valor, está en la zona activa, pero con tendencia a corte. Esta se llama corte, esta es activa, y esta de acá es saturación. ¿Listo? Pero, profesora, bueno, corte, ¿lo puedo utilizar ese elemento como interruptor? Sí, yo puedo agarrar y tener el siguiente circuito. Acá sí le voy a quitar esta resistencia. Y acá le voy a poner al siguiente dispositivo que a partir de hoy día lo conocen y les va a acompañar todos sus semestres, directo o indirectamente. ¿Correcto? Entonces se me ocurre que este de acá es un LDR y este de acá es un potenciómetro. ¿Correcto? ¿Detecta luz o detecta oscuridad? ¿El circuito es un detector de luz o detector de oscuridad? De luz. Porque también tengo esta opción, ¿no? También tengo esa opción. ¿Cuál detecta luz y cuál detecta oscuridad? Se los expliqué, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando estábamos haciendo divisor de tensión. ¿Cuál detecta luz y cuál detecta oscuridad? En realidad el efecto es el mismo, ¿eh? Cuando pase, va a funcionar su zumbador y se va a apagar el foco. O va a prender el foco y se va a apagar el zumbador. En realidad el efecto es el mismo cuando nosotros vemos, pero cuando nosotros lo analizamos, a uno le podemos decir detector de luz y al otro le podemos decir detector de oscuridad. ¿Por qué detector de luz o oscuridad? Porque se supone que cuando hay oscuridad me acciona un zumbador, o sea, me hace ruido o me prende un foco. ¿Correcto? Cuando hay luz, me acciona un zumbador o me prende un foco. Por eso se le dice detector de luz o detector de oscuridad. Pero previamente les voy a presentar a este señor. A este señor tiene dos partes. Acá, lo voy a dibujar acá chiquito, pero después lo voy a agrandar. Y se llama relé o relay. ¿Sí? Relé o relay. Tiene dos partes fundamentales. Uno, la bobina. ¿Sí? Acá. Su bobina. Que siempre tiene que ir conectada a la corriente continua. Siempre, siempre. Es más, lo voy a poner acá. Nunca va alterna. Siempre conectada a DC. Siempre conectada a DC. ¿Cuál es la segunda parte? Sus contactos. Sus contactos. Y acá sus contactos los voy a volver a dibujar. Tiene las siguientes posibilidades.
puntitos. Este es un punto fijo, o sea, no movible, y este es otro punto fijo. Y este de acá es el punto movible. El punto movible. Ok. Acá van a conocer la terminología que se emplea en todo. 1. Miren, este punto fijo con este movible, ¿hay contacto? No. Entonces a ese se le conoce como normative open. Open. ¿Qué significa? Normalmente abierto. ¿Correcto? Viene de normative open. Esto viene de la palabra open, que significa abierto. ¿Y el otro cómo se llamará entonces? Los otros dos. El movible con este de acá. ¿Cómo se llamará? Sigan la lógica. Sí. No estamos en la votación, pero sí. Normative clause. ¿Qué significa clause? Cerrado. Close. Cerrado. Nada que sí, no. Esto de normalmente abierto y normalmente cerrado lo están conociendo hoy día y lo van a trabajar hasta el sexto. Lo van a trabajar en sensores, lo van a trabajar en sus contactores, lo van a trabajar cuando estén haciendo PLC, lo van a trabajar cuando estén haciendo logo, lo van a trabajar cuando están haciendo digitales. O sea, esto de acá se les tiene que quedar bien claro. ¿Qué entendemos por normative open y normative close? ¿Correcto? O sea, son contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. ¿Por qué es normative open? Normalmente, ¿cómo está? Abierto. ¿Por qué es normative close? Normalmente, ¿cómo está? Cerrado. Este es fijo, no movible. Este es fijo, no movible. ¿Quién se mueve? Desde acá. ¿Y saben cómo se mueve? Cuando circula una corriente. Voy a volver a hacerlo acá, un poquito más lejos. El movible, ¿por quién está controlado? Por la bobina. ¿Qué habíamos dicho acá? ¿Qué hay acá? Acá hay una bobina. Un inductor. ¿Correcto? Y acá están sus contactos. Entonces, cuando acá circula una corriente por la bobina, ¿qué crea la bobina? Campo magnético. Crea un campo magnético. ¿Y ese campo magnético a quién va a mover? ¿A los fijos o al movible? Al movible. Quiere decir que este movible va a ser atraído hacia acá. ¿Correcto? ¿Y qué pasó con el normalmente abierto? ¿Qué pasó? Se cerró. ¿Y qué pasó con el normalmente cerrado? Se abrió. ¿Desaparece la corriente? ¿Se mantiene así? No. ¿O vuelve a su posición normal? Vuelve a su posición. Vuelve a su posición normal. Por eso es que se le llama normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Ok? ¿Quedó claro? Lo van a trabajar y como les vuelvo a decir, este concepto de normalmente cerrado y normalmente abierto lo ve en todos. Los días martes, nosotros, los profesores, estamos llevando un curso de PLC 1200. Comenzamos con logo y comenzamos PLC. Uno de los colegas que domina, le dijimos, ¿sabes qué? Prepárate. PLC
conozco la versión anterior, pero no es el curso que normalmente digo. Pero dijimos, prepáranos en estos últimos PDCs, ¿sí? Y antes era fastidioso programarlo, ahora es sumamente sencillo, es facilísimo. Pero ¿saben qué se utiliza? Estas cosas. Close, abierto y cerrado. Y si tú le entiendes esa lógica, te ponen ahí el problema y tú dices, no, acá tiene que ir un abierto, acá tiene que ir un cerrado, controlado por este relé. Este se abre, este se cierra y sale rapidísimo. O sea, ¿qué les quiero decir? Que todas las cosas teóricas encontramos en Google, la encontramos en videos. Pero ¿saben qué tienen que desarrollar acá? La lógica. Y esa es la que a ustedes les cuesta, porque están acostumbrados a que les pregunten 1 más 1, ¿cuánto es? Y dicen 3. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Entonces veamos, ahora sí lo voy a nada más que su contacto lo voy a copiar para fines prácticos. Este acá, este va acá y este va acá. ¿Correcto? Y miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar normalmente cerrado, le voy a conectar un zumbador. Un zumbador. No, mucho lío, va a estar zumbado. No me conviene, normalmente cerrado un zumbador. Nos va a volver locos. ¿Qué le voy a colocar? Una lámpara. Una lámpara. Ya normalmente abierto, ¿qué le voy a colocar? Un zumbador. Estos dos los junto y lo mando con este directo a 220. A 220 voltios AC. Profesora, pero ¿y usted está trabajando acá con 9 voltios? Claro, es que esos 9 voltios, ¿quién me controla? ¿Los contactos o la bobina? Me controla la bobina. ¿Y los contactos qué me controlan? Cualquier tensión. Puede ser DC, DC. O sea, lo puedo conectar, puedo utilizar un zumbador y un poquito de 9 y lo conecto a la fuente. O puedo utilizar un zumbador y una lámpara de 220. O puedo utilizar elementos de 1000 voltios. De 10.000 voltios. ¿Por qué? ¿Hay algo eléctrico de acá? ¿Hay algún alambre de acá conectado a mi circuito de control? No. ¿Con quién lo estoy gobernando? Con el campo magnético. Con el campo magnético. No hay nada, no hay ningún cable. Entonces yo tranquilamente puedo poner acá 10.000 voltios. Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún cable conectado. Ahora sí, analicemos. ¿Quién es detector de luz y quién es detector de oscuridad? Si es de luz, cuando le da la luz, debe sonar el zumbador. Y si es de oscuridad, cuando le da la oscuridad, debe sonar el zumbador. Analicen y díganme quién es quién. Se supone que en los dos circuitos está la misma conexión, ¿no? En los dos circuitos está la misma conexión. ¿Qué es el primero? ¿Luz o oscuridad? Pónganse de acuerdo. Algunos dicen luz, algunos dicen oscuridad. Luz. ¡Luz! Oscuridad, a ver. ¿Quién tiene más votos, no? ¿Quién tiene más votos? ¿Qué dice usted? ¿Está en oscuridad o está en luz? Luz, el primero. El segundo nombre de luz. Y su mamá le tocó, el segundo nombre es su mamá. El primero es detector de luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya fundamentó. Le he ido al nombre de mi mamá. Ese es mi. Sí, ese es su patita de conejo. Si es luz, ¿por qué? Imagínense. Primero prenden. Si yo le pongo oscuridad, aumenta su resistencia, ¿cierto? Si aumenta su resistencia, este voltaje de acá va a disminuir. Y si este voltaje de acá se hace pequeñito, ¿hacia dónde se va el transistor? ¿Hacia saturación o hacia corte? Si este voltaje se hace pequeñito, entonces miren lo que va a suceder. Este voltaje de EBB va a ser pequeño. Se
se va al estado de Corto. porque este voltaje pequeño se tiene que dividir entre esta cultura y esta resistencia. Entonces se va al estado de corte. Y si va al estado de corte, no hay corriente. Porque el estado de corte es interruptor abierto. No hay corriente. Y si no hay corriente, ¿quién está funcionando? La lámpara y el zumbador no suena. Pero si yo le hago llegar luz, ¿qué pasa con la resistencia de este LDR? Disminuye. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este voltaje? Si acá esto disminuye, ¿qué va a pasar con este voltaje? Aumenta, ¿no? Va a aumentar. Y si este voltaje aumenta, ¿qué pasa con mi transistor? ¿A qué zona lo manda? Saturación. A saturación. ¿Y si hay saturación, hay corriente? No. ¿Y si hay corriente y campo magnético? ¿Y si hay campo magnético, quién funciona? Luz. O sea, este va a sonar cada vez que acá al LDR le llegue luz. ¿Y acá en qué momento va a sonar? ¿Cuando le llega luz o le llega oscuridad? Oscuridad. Porque si acá le llega luz, se hace, su resistencia se hace pequeñito y acá aparece la mayor caída de tensión. Por lo tanto, está en el estado de corte. En cambio, si le hago oscuridad, sube a 100K, 500K, esta resistencia se hace mayor, el voltaje BBB aumenta, inmediatamente lo manda a la zona de saturación. Y comienza a sonar el zumbador. Profesora, los dos van a sonar, o sea, cuando yo pase, claro, cuando tú pasas, al pasar no detectas porque los dos van a sonar, pero cuando tú analizas, tú puedes decir, este es de luz y el otro es de oscuridad. Ahora, si yo quiero que mi puerta esté cerrada y cuando alguien la abra, suene mi zumbador, ¿cuál de los dos escogería? Segundo. ¿El primero o el segundo? Segundo. ¿No? Segundo. ¿A dónde va a estar mi LDR? En primer lugar, si estoy hablando de mi puerta, ¿en dónde va a estar? En mi marco. Estoy hablando de mi puerta. ¿Sí? Va a estar en el marco. O sea que cuando está cerrada, ¿qué pasa? ¿Le llega luz o oscuridad? Oscuridad. ¿Cierto? Y cuando alguien la abre, ¿qué le va a llegar? Luz. Y ahí quiero que suene el zumbador. ¿Cuál utilizo? Primero. ¿Primero o segundo? Primero. El primero. ¿Correcto? Pero si yo quiero controlar los focos de mi garaje externo o de mi jardín y quiero que cuando llegue las 6, 7 de la noche se prendan automáticamente mis foquitos, ¿cuál voy a utilizar? Segundo. Pero los dos hacen lo mismo. Pero es importante. ¿Para qué lo quiero? Si lo quiero con luz o lo quiero con voz. Ahora, ¿cuál es más utilizado? Este de acá. Este de acá. Pero, ojo, acá no hay problema. Acá sí hay problema. Acá necesita una resistencia de protección. ¿Por qué? ¿En dónde? Díganme. El potenciómetro. En el segundo. ¿Por qué? En el LED. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes ponen el potenciómetro, lo bajan tanto que el potenciómetro se hace cero? Todo lo lleva el LED. ¿Qué se hace la corriente? Infinita. ¿Y quién muere? El transistor. Entonces, en esos casos, ¿qué debo hacer yo? Una resistencia. Una resistencia de protección. Sí. Acá no hay problema. Profesora, pero acá también el potenciómetro puede hacerse cero. Sí puede, pero si se hace cero, ¿qué pasa con la corriente que está viniendo? ¿Por dónde viene? ¿Viene aire o se va a tierra? Tierra. Se va a tierra. No pasa nada. ¿Cierto? No pasa nada. Lo que sí, posiblemente no va a afectar y en algún potenciómetro puede ser un poquito de humo, pero no pasa nada. En cambio, acá sí, porque si haces esto cero, se convierte en un cable. Y si se convierte en un cable, la corriente que viene acá se hace infinita. Y adiós transistor. ¿Ok? Entonces, acá sí necesita su resistencia y protección. Acá no necesita. Entonces, por eso que a veces la mayoría trabaja con esto, porque te evitas estar utilizando una resistencia. Pero si es que tú quieres, ahora, en el próximo semestre vamos a ver, yo lo necesito que funcione acá con oscuridad, pero lo quiero poner acá arriba. Pongo otro transistor y lo invierto. ¿Sí? Pero ese es el lío del siguiente semestre. ¿Entendieron el relé? Sí.
¿Sí? Ahora solamente nos falta reconocer sus patitas, cuál es bobina y cuáles son los contactos. ¿Sí? Entonces yo puedo con el relé manejar diferentes voltajes a través de su contacto. Esto es un proceso de automatización. Esto es un proceso de control. Y se le dice que este es un circuito de control y este es el circuito de potencia. ¿Por qué de potencia? Porque 220 voltios ya no es DC, es una alta tensión. ¿Puedo borrar, chicos? ¿Sí? ¿Nos van a tomar fotos o